Voy a leer el ritmo del arco y la lira de Octavio Paz. El ritmo. Las palabras se conducen como seres caprichosos y autónomos. Siempre dicen esto y lo otro, y al mismo tiempo aquello y lo de más allá. El pensamiento no se resigna forzado a usarlas. Una y otra vez pretende reducirlas a sus propias leyes. Una y otra vez el lenguaje se revela y rompe los diques de la sintaxis y del diccionario. Léxicos y gramáticas son obras condenadas a no terminarse nunca. El idioma está siempre en movimiento, aunque el hombre, por ocupar el centro del remolino, pocas veces se da cuenta de ese instante. Pocas veces se da cuenta de este incesante cambiar. De ahí que, como si fuera algo estático, la gramática afirme que la lengua es un conjunto de voces, que éstas constituyen la unidad más simple, la célula lingüística. En realidad, el vocablo nunca se da aislado. Nadie habla en palabras sueltas. El idioma es una totalidad indivisible. No lo forman la suma de sus voces, y del mismo modo que la sociedad no es el conjunto de los individuos que la componen. Una palabra aislada es incapaz de constituir una unidad significativa. La palabra suelta no es propiamente lenguaje, tampoco lo es una sucesión de vocablos dispuestos al azar. Para que el lenguaje se produzca es menester que los signos y los sonidos se asocien de tal manera que impliquen y transmitan un sentido. La pluralidad potencial de los significados de la palabra suelta se transforma en la frase en una cierta y única, aunque no siempre rigurosa y unívoca dirección. Así, no es la voz, sino la frase o oración la que constituye la unidad más simple del habla. La frase es una totalidad autosuficiente. Todo el lenguaje, como en un microcosmo, vive en ella. A semejanza del átomo, es un organismo solo separable por la violencia, y en efecto solo por la violencia del análisis gramatical la frase se descompone en palabras. El lenguaje es un universo de unidades significativas, es decir, de frases. Bueno, estoy leyendo Octavio Paz, pero no puedo dejar de decir que yo creo en las palabras. Basta observar cómo escriben los que no han pasado por los aros del análisis gramatical para comprobar la verdad de estas afirmaciones. Los niños son incapaces de aislar las palabras. El aprendizaje de la gramática se inicia enseñando a dividir las frases en palabras y éstas en sílabas y letras. Pero los niños no tienen conciencia de las palabras, la tienen y muy viva de las frases. Piensan, hablan y escriben en bloques significativos y les cuesta trabajo comprender que una frase está hecha de palabras. Todos aquellos que apenas si saben escribir muestran la misma tendencia. Cuando escriben, separan o juntan al azar los vocablos. No saben a ciencia cierta dónde acaban y empiezan. Al hablar, por el contrario, los analfabetos hacen las pausas precisamente donde hay que hacerlas. Piensan en frases. Asimismo, apenas nos olvidamos o exaltamos y dejamos de ser dueños de nosotros, el lenguaje natural recobra sus derechos y dos palabras o más se juntan en el papel, ya no conforme a las reglas de la gramática, sino obedeciendo al dictado del pensamiento. Cada vez que nos distraemos reaparece el lenguaje en su estado natural, anterior a la gramática. Podría arguirse que hay palabras aisladas que forman por sí mismas unidades significativas. En ciertos idiomas primitivos, la unidad parece ser la palabra. Los pronombres demostrativos de algunas de estas lenguas no se reducen a señalar a este o a aquel, sino a este que está de pie, aquel que está tan cerca que podría tocársele,
aquella ausente, este visible, etc. Pero cada una de estas palabras es una frase. Así, ni en los idiomas más simples la palabra aislada es lenguaje. Esos pronombres son frases. Frase. El poema posee el mismo carácter complejo e indivisible del lenguaje y de su célula, la frase. Todo poema es una totalidad cerrada sobre sí misma. Es una frase o un conjunto de frases que forman un todo, como el resto de los hombres. El poeta no se expresa en vocablos sueltos, sino en unidades compactas e inseparables. La célula del poema, su núcleo más simple, es la frase poética, pero a diferencia de lo que ocurre con la prosa, la unidad de la frase, lo que la constituye como tal y hace lenguaje, no es el sentido o dirección significativa, sino el ritmo. Esta desconcertante propiedad de la frase poética será estudiada más adelante. Antes, es indispensable describir de qué manera la frase prosaica, el habla común, se transforma en frase poética. Nadie puede sustraerse a la creencia en el poder mágico de las palabras, ni siquiera aquellos que desconfían de ellas. La reserva ante el lenguaje es una actitud intelectual. Solo en ciertos momentos medimos y pesamos las palabras. Pasado ese instante, les devolvemos su crédito. La confianza ante el lenguaje es la actitud espontánea y original del hombre. Las cosas son su nombre. La fe en el poder de las palabras es una reminiscencia de nuestras creencias más antiguas. La naturaleza está animada. Cada objeto posee una vida propia. Las palabras, que son los dobles del mundo objetivo, también están animadas. El lenguaje, como el universo, es un mundo de llamadas y respuestas, flujo y reflujo, unión y separación, inspiración y expiración. Unas palabras se atraen, otras se repelen y todas se corresponden. El habla es un conjunto de seres vivos, movidos por ritmos semejantes a los que rigen a los astros y las plantas. Todo aquel que haya practicado la escritura automática, hasta donde es posible esta tentativa, conoce las extrañas y deslumbrantes asociaciones del lenguaje dejado a su propia espontaneidad, evocación y convocación. Les Montfort dice de Breton, y un espíritu tan lúcido como Alfonso Reyes advierte al poeta demasiado seguro de su dominio del idioma. Un día las palabras se coalijarán contra ti, se te sublevarán a un tiempo. Pero no es necesario acudir a estos testimonios literarios. El sueño, el delirio, la hipnosis y otros estados de relajación de la conciencia favorecen emanar de las frases. La corriente parece no tener fin. Una frase nos lleva a otra. Arrastrado por el río de imágenes, rozamos las orillas del puro existir y adivinamos un estado de unidad, de final reunión con nuestro ser y con el ser del mundo. Incapaz de oponer diques a la marea, la conciencia vacila, y de pronto todo desemboca en una imagen final. Un muro nos cierra el paso. Volvemos al silencio. Los estados contrarios, extrema tensión de la conciencia, sentimiento agudo del lenguaje, diálogos en que las inteligencias chocan y brillan, galerías transparentes que la introspección multiplica hasta el infinito, también son favorables a la repentina aparición de frases caídas del cielo. Nadie las ha llamado, son como la recompensa de la vigilia. Tras el forcejeo de la razón que se abre paso, pisamos una zona armónica. Todo se vuelve fácil, todo es respuesta tácita, alusión esperada. Sentimos que las ideas riman. Entrevemos entonces que pensamientos y frases son también ritmos, llamadas, ecos. Pensar en dar la nota justa, vibrar apenas nos toca la onda luminosa, la cólera, el entusiasmo, la indignación. Todo lo que nos pone fuera de nosotros posee la misma virtud liberadora. Brotan fases inesperadas y dueñas de un poder eléctrico. Lo iluminó
con la mirada, echó rayos y centellas por la boca. El elemento fuego preside todas esas expresiones. Los juramentos y malas palabras estallan como soles atroces. Hay maldiciones y blasfemias que hacen temblar el orden cósmico. Después, el hombre se admira y arrepiente de lo que dijo. En realidad no fue él, sino otro, quien profirió esas frases. Estaba fuera de sí. Los diálogos amorosos muestran el mismo carácter. Los amantes se quitan las palabras de la boca y todo coincide. Pausas, exclamaciones, risas y silencios. El diálogo es más que un acuerdo, es un acorde. Y los enamorados mismos se sienten como dos rimas felices, pronunciadas por una boca invisible. El lenguaje es el hombre, pero es algo más. Tal podría ser el punto de partida de una inquisición sobre estas turbadoras propiedades de las palabras. Pero el poeta no se pregunta cómo está hecho el lenguaje, y si ese dinamismo es suyo o es solo reflejo. Con el pragmatismo inocente de todos los creadores, verifica un hecho y lo utiliza. Las palabras llegan y se, las palabras llegan y se juntan sin que nadie las llame. Y estas reuniones y separaciones no son hijas del puro azar. Un orden rige las afinidades y las repulsiones. En el fondo de todo fenómeno verbal hay un ritmo. Las palabras se juntan y se separan atendiendo a ciertos principios rítmicos. Si el lenguaje es un continuo vaivén de frases y asociaciones verbales regidos por un ritmo secreto, la reproducción de ese ritmo nos dará poder sobre las palabras. El dinamismo del lenguaje lleva al poeta a crear su universo verbal, utilizando las mismas fuerzas de atracción y repulsión. El poeta crea por analogía. Su modelo es el ritmo que mueve a todo idioma. El ritmo es un imán. Al reproducirlo por medio de metros, rimas, aliteraciones, paranomasias y otros procedimientos, convoca las palabras. A la esterilidad sucede un estado de abundancia verbal. Abiertas las esclusas interiores, las frases brotan como chorros o surtidores. Lo difícil, dice Gabriela Mistral, no es encontrar rimas, sino evitar su abundancia. La creación poética consiste en buena parte en esta voluntaria utilización del ritmo como agente de seducción. La operación poética no es diversa del conjuro. El hechizo y otros procedimientos de la magia y la actitud del poeta es muy semejante a la del mago. Los dos utilizan el principio de analogía. Los dos proceden con fines utilitarios e inmediatos. No se preguntan qué es el idioma o la naturaleza, sino que se sirven de ellos para sus propios fines. No es difícil añadir otra nota. Magos y poetas, a diferencia de filósofos, técnicos y sabios, extraen sus poderes de sí mismos. Para obrar no les basta poseer una suma de conocimientos, como ocurre con un físico o con un chofer. Toda operación mágica requiere una fuerza interior, lograda a través de un penoso esfuerzo de purificación. Las fuentes del poder mágico son dobles. Las fórmulas y demás métodos de encantamiento y la fuerza psíquica del encantador, su afinación espiritual que le permite acordar su ritmo con el del cosmos. Lo mismo ocurre con el poeta. El lenguaje del poeta está en él y solo a él se le revela. La revelación poética implica una búsqueda interior, búsqueda que no se parece en nada a la introspección o al análisis. Más que búsqueda, actividad psíquica capaz de provocar la pasividad propicia a la aparición de las imágenes. Con frecuencia se compara al mago con el rebelde. La seducción que todavía ejerce sobre nosotros su figura procede de haber sido el primero que dijo no a los dioses y sí a la voluntad humana. Todas las otras rebeliones, esas precisamente, por las cuales el hombre ha llegado a ser hombre, parten de esta primera rebelión. En la figura del hechicero hay una tensión trágica, ausente en el hombre de ciencia y en el filósofo.
Estos sirven al conocimiento y en su mundo los dioses y las fuerzas naturales no son sino hipótesis e incógnitas, pero para el mago los dioses no son hipótesis, ni tampoco para el creyente, realidades que hay que aplacar o amar, sino poderes que hay que seducir, vencer o burlar. La magia es una empresa peligrosa y sacrílega, una afirmación del poder humano frente a lo sobrenatural, separado del rebaño humano, cara a los dioses. El mago está solo. En esta soledad radica su grandeza y, casi siempre, su final esterilidad. Por una parte, es un testimonio de su decisión trágica, por la otra, de su orgullo. En efecto, toda magia que no se trasciende, esto es, que no se transforma en don, es filantropía. Se devora a sí misma y acaba por devorar a su creador. El mago ve a los hombres como medios, fuerzas, núcleos de energía latente. Una de las formas de la magia consiste en el dominio propio para después dominar a los demás. Príncipes, reyes y jefes se rodean de magos y astrólogos, antecesores de los consejeros políticos. Las recetas del poder mágico entrañan fatalmente la tiranía y la dominación de los hombres. La rebelión del mago es solitaria, porque la esencia de la actividad mágica es la búsqueda del poder. Con frecuencia se han señalado las semejanzas entre magia y técnica, y algunos piensan que la primera es el origen remoto de la segunda. Cualquiera que sea la validez de esta hipótesis, es evidente el rasgo característico de la técnica moderna como el de la antigua magia es el culto del poder. Frente al mago se levanta Prometeo, la figura más alta que ha criado la imaginación occidental. Ni mago, ni filósofo, ni sabio, héroe, robador del fuego, filántropo. La rebelión prometeica encarna la de la especificación. En la soledad del héroe encadenado late implícito el regreso al mundo de los hombres. La soledad del mago es soledad sin retorno. Su rebelión es estéril porque la magia, es decir, la búsqueda del poder por el poder, termina aniquilándose a sí misma. No es otro el drama de la sociedad moderna. La ambivalencia de la magia puede condensarse así. Por una parte, trata de poner al hombre en relación viva con el cosmos, y en ese sentido es una suerte de comunión universal. Por la otra, su ejercicio no implica sino la búsqueda del orden. ¿El para qué? Es una pregunta que la magia no se hace y que no puede contestar sin transformarse en otra cosa: religión, filosofía, filantropía. En suma, la magia es una concepción del mundo, pero no es una idea del hombre. De ahí que el mago sea una figura desgarrada entre su comunicación con las fuerzas cósmicas y sin posibilidad de llegar al hombre, excepto como una de sus fuerzas. La magia afirma la fraternidad de la vida. Una misma corriente recorre el universo y niega la fraternidad de los hombres. Ciertas creaciones poéticas modernas están habitadas por la misma tensión. La obra de Mallarmé es, acaso, el ejemplo máximo. Jamás las palabras han estado más cargadas y plenas de sí mismas, tanto que apenas si las reconocemos, como esas flores tropicales negras a fuerza de encarnadas. Cada palabra es vertiginosa, tal es su claridad, pero es una claridad mineral, nos refleja y nos abisma, sin que nos refresque o caliente. Un lenguaje a tal punto excelso merecía la prueba de fuego del teatro, solo que la escena podría haberse consumido y consumado plenamente, y así encarnar de veras. Mallarmé lo intentó. No solo nos ha dejado varios fragmentos poéticos que son tentativas teatrales, sino una reflexión sobre ese imposible y soñado teatro. Mas no hay teatro sin palabra poética común. La tensión del lenguaje poético de Mallarmé se consume en ella misma. Su mito no es filantrópico, no es Prometeo, el que da fuego a los hombres, sino Igitur, el que se contempla a sí mismo. Su claridad acaba por incendiarlo. La flecha se vuelve contra el que la dispara. Cuando el blanco es nuestra propia imagen interrogante,
La grandeza de Malarmé no consiste nada más en su tentativa por crear un lenguaje que fuese el doble mágico del universo, la obra concebida como un cosmos, sino sobre todo en la conciencia de la imposibilidad de transformar ese lenguaje en teatro, en diálogo con el hombre. Si la obra no se resuelve en teatro, no le queda otra alternativa que desembocar en la página en blanco. El acto mágico se transmuta en suicidio. Por el camino del lenguaje mágico, el poeta francés llega al silencio. Pero todo silencio humano contiene un habla. Callamos, decía Sor Juana, no porque no tengamos nada que decir, sino porque no sabemos cómo decir todo lo que quisiéramos decir. El silencio humano es un callar y por tanto es implícita la comunicación, sentido latente. El silencio de Malarmé nos dice nada. El silencio de Malarmé nos dice nada, que no es lo mismo que nada decir. Es el silencio anterior al silencio. El poeta no es un mago, pero su concepción del lenguaje como una société offrise, según define Cassirer, la visión mágica del cosmos lo acerca a la magia, aunque el poema no es hechizo ni conjuro. A la manera de ensalmos y sortilegios el poeta despierta las fuerzas secretas del idioma. El poeta encanta el lenguaje por medio del ritmo. Una imagen suscita la otra. Así, la función predominante del ritmo distingue al poema de todas las otras formas literarias. El poema es un conjunto de frases, un orden verbal fundado en el ritmo. Si se golpea un tambor a intervalos iguales, el ritmo aparecerá como tiempo dividido en porciones homogéneas. La representación gráfica de semejante abstracción podría ser la línea de rayas. La intensidad rítmica dependerá de la celeridad con que los golpes caigan sobre el parche del tambor. A intervalos más reducidos corresponderá redoblada violencia. Las variaciones dependerán también de la combinación entre golpes e intervalos, por ejemplo, tum-pa, pa, pa, tum-pa, etc. Aún reducido a ese esquema, el ritmo es algo más que medida, algo más que tiempo dividido en porciones. La sucesión de golpes y pausas revela una cierta intencionalidad, algo así como una dirección. El ritmo provoca una expectación, suscita un anhelar. Si se interrumpe, sentimos un choque, algo se ha roto. Si continúa, esperamos algo que no acertamos a nombrar. El ritmo engendra en nosotros una disposición de ánimo que solo podrá calmarse cuando sobrevenga algo. Nos coloca en actitud de espera. Sentimos que el ritmo es un ir hacia algo, aunque no sepamos qué puede hacer ese algo. Todo ritmo es sentido de algo. Así pues, el ritmo no es exclusivamente una medida vacía de contenido, sino una dirección, un sentido. El ritmo no es medida, sino tiempo original. La medida no es tiempo, sino manera de calcularlo. Heidegger ha mostrado que toda medida es una forma de hacer presente el tiempo. Calendarios y relojes son maneras de marcar nuestros pasos. Esta representación implica una reducción o abstracción del tiempo original. El reloj presenta el tiempo y para presentarlo lo divide en porciones iguales y carentes de sentido. La temporalidad, que es el hombre mismo y que, por tanto, da sentido a lo que toca, es anterior a la presentación y lo que la hace posible. El tiempo no está fuera de nosotros, ni es algo que pasa frente a nuestros ojos como las manecillas del reloj. Nosotros somos el tiempo, y no son los años sino nosotros los que pasamos. El tiempo posee una dirección, un sentido, porque es nosotros mismos. El ritmo realiza una operación contraria a la de los relojes y calendarios. El tiempo deja de ser medida abstracta y regresa a lo que es, algo concreto,
y dotado de una dirección. Continuo manar, perpetuo ir más allá. El tiempo es permanente trascenderse. Su esencia es algo más y la negación de ese más. El tiempo afirma el sentido de un modo paradójico, posee un sentido, el ir más allá, siempre fuera de sí, que no cesa de negarse a sí mismo como sentido, se destruye y, al destruirse, se repite, pero cada repetición es un cambio, siempre lo mismo y la negación de lo mismo. Así, nunca es medida sin más, sucesión vacía. Cuando el ritmo se despliega frente a nosotros, algo pasa con él, nosotros mismos. En el ritmo hay un ir hacia, que solo puede ser elucidado si al mismo tiempo se elucida que somos nosotros. El ritmo no es medida, ni algo que está fuera de nosotros, sino que somos nosotros mismos los que nos vertemos en el ritmo y nos disparamos hacia algo. El ritmo es sentido y dice algo. Así, su contenido verbal o ideológico no es separable. Aquello que dicen las palabras del poeta ya está diciéndolo el ritmo en que se apoyan esas palabras y más. Esas palabras surgen naturalmente del ritmo, como la flor del tallo. La relación entre ritmo y palabra poética no es distinta a la que reina entre danza y ritmo musical. No se puede decir que el ritmo es la representación sonora de la danza, tampoco que el baile sea la traducción corporal del ritmo. Todos los bailes son ritmos, todos los ritmos bailes. En el ritmo está ya la danza y a la inversa. Rituales y relatos míticos muestran que es imposible disociar al ritmo de su sentido. El ritmo fue un procedimiento mágico con una finalidad inmediata: encantar y aprisionar ciertas fuerzas, exorcizar otras. Asimismo, sirvió para conmemorar, o más exactamente, para reproducir ciertos mitos, la aparición de un demonio o la llegada de un dios, el fin de un tiempo o el comienzo de otro. Doble del ritmo cósmico era una fuerza creadora, en el sentido literal de la palabra, capaz de producir lo que el hombre deseaba: el descenso de la lluvia, la abundancia de la caza o la muerte del enemigo. La danza contenía ya en germen la representación. El baile y la pantomima eran también un drama y una ceremonia, un ritual. El ritmo era un rito. Sabemos, por otra parte, que rito y mito son realidades inseparables. En todo cuento mítico se descubre la presencia del rito, porque el relato no es la traducción en palabras de la ceremonia ritual. El mito cuenta o describe al rito, y el rito actualiza el relato. Por medio de danzas y ceremonias el mito encarna y se repite. El héroe vuelve una vez más entre los hombres y vence a los demonios. Se cubre de verdor la tierra y aparece el rostro radiante de la desenterrada. El tiempo que acaba renace e inicia un nuevo ciclo. El relato y su representación son inseparables. Ambos se encuentran ya en el ritmo, que es drama y danza, mito y rito, relato y ceremonia. La doble realidad del mito y del rito se apoya en el ritmo que los contiene. De nuevo se hace patente que, lejos de ser medida vacía y abstracta, el ritmo es inseparable de un contenido concreto. De nuevo se hace patente que, lejos de ser medida vacía y abstracta, el ritmo es inseparable de un contenido concreto. Otro tanto ocurre con el ritmo verbal. La frase o idea poética no precede al ritmo, ni éste a aquella. Ambos son la misma cosa. En el verso ya late la frase y su posible significación. Por eso hay metros heroicos, ligeros, danzantes y solemnes, alegres y fúnebres. El ritmo no es medida.
es visión del mundo, calendarios, moral, política, técnica, artes, filosofía, todo, en fin, lo que llamamos cultura, hunde sus raíces en el ritmo. Él es la fuente de todas nuestras creaciones. Ritmos binarios o terciarios, antagónicos o cíclicos alimentan las instituciones, las creencias, las artes y las filosofías. La historia misma es ritmo, y cada civilización puede reducirse al desarrollo de un ritmo primordial. Los antiguos chinos veían, acaso sea más exacto decir oían, al universo como la cíclica combinación de dos ritmos. Una vez yin, otra vez yang, eso es Tao. Yin y yang no son ideas, al menos en el sentido occidental de la palabra, según observa Granet. Tampoco son meros sonidos y notas, son emblemas, imágenes que contienen una representación concreta del universo, dotados de un dinamismo creador de realidades. Yin y yang se alternan y alternándose engendran la totalidad. En esa totalidad nada ha sido suprimido ni abstraído. Cada aspecto está presente, vivo y sin perder sus particularidades. Yin es el invierno, la estación, las mujeres, la casa y la sombra. Su símbolo es la puerta, lo cerrado escondido que madura en la oscuridad. Yang es la luz, los trabajos agrícolas, la caza, la pesca, el aire libre, el tiempo de los hombres abierto. Calor y frío, luz y oscuridad, tiempo de plenitud y de decrepitud, tiempo masculino, tiempo femenino, un aspecto de dragón y un aspecto de serpiente. Tal es la vida. El universo es un sistema bipartido de ritmos contrarios, alternantes y complementarios. El ritmo rige el crecimiento de las plantas y de los imperios, de las cosechas y de las instituciones. Preside la moral y la etiqueta. El libertinaje de los príncipes altera el orden cósmico, pero también lo altera en 100. Periodo de cortesía y buen gobierno son formas rítmicas, como amor y el tránsito de las estaciones. El ritmo es imagen viva del universo, encadenación visible, legalidad cósmica. Yin, yin, yi, yang. Una vez yin, una vez yang. Eso es el Tao. El pueblo chino, que ha sentido el universo como unión, separación y reunión, ritmos. Todas las concepciones cosmológicas del hombre brotan de la institución de un ritmo original. En el fondo de toda cultura se encuentra una actitud fundamental ante la vida que, antes de expresarse en creaciones religiosas, estéticas o filosóficas, se manifiesta como ritmo. Yin y yang para los chinos, ritmo cuaternario para los aztecas, dual para los hebreos. Los griegos conciben el cosmos como lucha y combinación de contrarios. Nuestra cultura está impregnada de ritmos ternarios. Desde la lógica y la religión hasta la política y la medicina parecen regirse por dos elementos que se funden y absorben en una unidad: padre, madre, hijo, tesis, antítesis, síntesis, comedia, drama, tragedia, infierno, purgatorio, cielo, temperamento sanguíneo, muscular y nervioso, memoria, voluntad e entendimiento, reinos mineral, vegetal y animal, aristocracia, monarquía y democracia. No es esta ocasión para preguntarse si el ritmo es una expresión de las instituciones sociales primitivas, del sistema de producción o de otras causas, o si por el contrario, las llamadas estructuras sociales no son sino manifestaciones de esta primera y espontánea actitud del hombre ante la realidad. Semejante pregunta, ¿acaso la esencial de la historia posee el mismo carácter vertiginoso de la pregunta sobre el ser del hombre, porque ese ser parece no tener sustento o fundamento, sino que, disparado o exhalado, diríase que se asienta en su propio sinfín? Pero si no podemos dar una respuesta a este problema, al menos es posible afirmar que el ritmo es inseparable de nuestra condición. Quiero decir, es la manifestación más simple, permanente y antigua del hecho decisivo que nos hace ser hombres, ser temporales,
ser mortales y lanzados siempre hacia algo, hacia lo otro, la muerte, Dios, la amada, nuestros semejantes, la constante presencia de formas rítmicas en todas las expresiones humanas no podía menos de provocar la tentación de edificar una filosofía fundada en el ritmo. Para cada sociedad posee un ritmo propio, pero cada sociedad posee un ritmo propio, o más exactamente, cada ritmo es una actitud, un sentido y una imagen del mundo, distinta y particular, del mismo modo que es imposible reducir los ritmos a pura medida, dividida en espacios homogéneos, tampoco es posible extraerlos y convertirlos en esquemas racionales. Cada ritmo implica una visión concreta del mundo. Así, el ritmo universal de que hablan algunos filósofos es una abstracción que apenas si guarda relación con el ritmo original, creador de imágenes y poemas y obras. El ritmo, que es imagen y sentido, la actitud espontánea del hombre ante la vida, no está fuera de nosotros, es nosotros mismos, expresándonos. En temporalidad concreta, vida humana irrepetible, el ritmo que Dante percibe y que mueve las estrellas y las almas se llama amor. Lao Tse Chuan Tse oyen otro ritmo, hecho de contrarios relativos. Heráclito lo sintió como guerra. No es posible reducir todos estos ritmos a unidad sin que al mismo tiempo se evapore el contenido particular de cada uno de ellos. El ritmo no es filosofía, sino imagen del mundo, es decir, aquello en que se apoyan las filosofías. En todas las sociedades existen dos calendarios. Uno rige la vida diaria y las actividades profanas, otro los periodos sagrados, los ritos y las fiestas. El primero consiste en una división del tiempo en porciones iguales, horas, días, meses, años, cualquiera que sea el sistema adoptado por la medición del tiempo. Este es una sucesión cuantitativa de porciones homogéneas. En el calendario sagrado, por el contrario, se rompe la continuidad. La fecha mítica adviene si una serie de circunstancias se conjugan para producir el acontecimiento. A diferencia de la fecha profana, la sagrada no es una medida, sino una realidad viviente, cargada de fuerzas sobrenaturales, que encarna en sitios determinados. En la representación profana del tiempo, el 1 de enero sucede necesariamente el 31 de diciembre. En la religiosa, puede muy bien ocurrir que el tiempo nuevo no suceda al viejo. Todas las culturas han sentido el horror del fin del tiempo. De ahí la existencia de ritos de entrada y salida. Entre los antiguos mexicanos, los ritos del fuego celebrados cada fin de año y especialmente al terminar el ciclo de 52 años, no tenían más propósito que provocar la llegada del tiempo nuevo. Apenas se encendían las fogatas en el Cerro de la Estrella, todo el Valle de México, hasta entonces sumido en sombras, se iluminaba. Una vez más, el mito había encarnado el tiempo, un tiempo creador de vida, y no vacío, sucesión, y no vacía sucesión, había sido reengendrado. La vida podía continuar hasta que ese tiempo, a su vez, se desgastase. Un admirable ejemplo plástico de esta concepción es el entierro del tiempo. Pequeño monumento de piedra que se encuentra en el Museo de Antropología de México, rodeados de calaveras que hacen los signos del tiempo viejo. De sus restos brota el tiempo nuevo, pero su renacer no es fatal. Hay mitos, como el del Grial, que aluden a la obstinación del tiempo viejo que se empeña en no morir, en no irse. La esterilidad impera, los campos se agostan, las mujeres no conciben, los viejos gobiernan. Los ritos de salida, que casi siempre consisten en la intervención salvadora de un joven héroe, obligan al tiempo viejo a dejar el campo a su sucesor. Si la fecha mítica no se inserta en la pura sucesión, ¿en qué tiempo pasa? La respuesta nos las dan dos cuentos. Una vez había un rey. El mito no se sitúa en una fecha determinada. La fecha nos las dan los cuentos. Una vez había un rey.
El mito no se sitúa en una fecha determinada, sino en una vez, nudo en que el espacio y el tiempo se entrelazan. El mito es un pasado que también es un futuro, pues la religión temporal en donde acaecen los mitos no es el ayer irreparable y finito de todo acto humano, sino un pasado cargado de posibilidades, susceptible de actualizarse. El mito transcurre en un tiempo arquetípico y más es tiempo arquetípico capaz de reencarnar. El calendario sagrado es rítmico porque es arquetípico. El mito es un pasado que es un futuro dispuesto a realizarse en un presente, en nuestra concepción cotidiana del tiempo. Esto es, un presente que se dirige hacia el futuro, pero que fatalmente desemboca en el pasado. El orden mítico invierte los términos. El pasado es un futuro que desemboca en el presente. El calendario profano nos cierra las puertas de acceso al tiempo original que abraza todos los tiempos, pasados o futuros. Es un presente en una presencia total. La fecha mítica nos hace entrever un presente que desposa el pasado con el futuro. El mito, así, contiene la vida humana en su totalidad. Por medio del ritmo actualiza un pasado arquetípico, es decir, un pasado que potencialmente es un futuro dispuesto a encarnar en un presente, nada más distante de nuestra concepción cotidiana del tiempo. En la vida diaria nos aterramos a la representación cronométrica del tiempo. Será nos aferramos, ¿verdad? En la vida diaria nos aferramos a la representación cronométrica del tiempo, aunque hablemos del mal tiempo y del buen tiempo, aunque cada 31 de diciembre despidamos al año viejo y saludemos la llegada del nuevo. Ninguna de estas actitudes, residuos de la antigua concepción del tiempo, nos impide arrancar cada día una hoja al calendario o consultar la hora en el reloj. Nuestro buen tiempo no se desprende de la sucesión. Podemos suspirar por el pasado, que tiene fama de ser mejor que el presente, pero sabemos que el pasado no volverá. Nuestro buen tiempo muere de la misma muerte que todos los tiempos. Es sucesión. En cambio, la fecha mítica no muere, se repite, encarna. Así, lo que distingue el tiempo mítico de toda otra representación del tiempo es el ser un arquetipo, pasado, susceptible siempre de ser hoy. El mito es una realidad flotante, siempre dispuesta a encarnar y volver a ser. La función del ritmo se precisa ahora con mayor claridad. Por obra de la repetición rítmica, el ritmo regresa, el mito regresa. La función del ritmo se precisa ahora con mayor claridad. Por obra de la repetición rítmica, el mito regresa. Huber y Mauss, en su clásico estudio sobre este tema, advierten el carácter discontinuo del calendario sagrado y encuentran en la magia rítmica el origen de esta discontinuidad. La representación mítica del tiempo es esencialmente rítmica. Para la religión y la magia el calendario no tiene por objeto medir, sino ritmar el tiempo. Evidentemente no se trata de ritmar el tiempo, resabio positivista de estos autores, sino de volver al tiempo original. La repetición rítmica es invocación, convocación del tiempo original, y es exactamente recreación del tiempo arquetípico. No todos los mitos son poemas, pero todo poema es mito. Como el mito, en el poema, el tiempo cotidiano sufre una transmutación, deja de ser sucesión homogénea y vacía para convertirse en ritmo. Deja de ser sucesión homogénea y vacía para convertirse en ritmo. Tragedia, epopeya, canción. El poema tiende a repetir y recrear un instante, un hecho o conjunto de hechos que de alguna manera resultan arquetípicos. El tiempo del poema es distinto al tiempo cronométrico. Lo que pasó, pasó, dice la gente. Para el poeta, lo que pasó volverá a ser, volverá a encarnar. El poeta dice, el centauro Quirón a Fausto, no está atado por el tiempo. Y éste le responde, fuera del tiempo encontró Aquiles a Helena,
fuera del tiempo, más bien en el tiempo original. Incluso en las novelas históricas, en las de asunto contemporáneo, el tiempo del relato se desprende de la sucesión. El pasado y el presente de las novelas no es el de la historia, ni el del reportaje periodístico. No es lo que fue, ni lo que está haciendo, sino lo que se está haciendo, lo que se está gestando. Es un pasado que reengendra y reencarna de dos maneras, en el momento de la creación poética y después como recreación cuando el lector revive las imágenes del poeta, convoca de nuevo ese pasado que regresa. El poema es tiempo arquetípico, que se hace presente apenas unos labios repiten sus frases rítmicas. Esas frases rítmicas son los que llamamos versos, y su función consiste en recrear el tiempo. Al tratar el origen de la poesía, dice Aristóteles, en total, dos parecen haber sido las causas especiales del origen de la poesía, y ambas naturales. Primero, ya desde niños es connatural a los hombres reproducir imitativamente, y en esto se distingue de los demás animales en que es más imitador el hombre que todos ellos, y hace sus primeros pasos en el aprendizaje mediante imitación. Segundo, en que todos se complacen en las reproducciones imitativas. Cierro las comillas. Y más adelante agrega que el objeto propio de esta reproducción imitativa es la contemplación por semejanza o comparación. La metáfora es el principal instrumento de la poesía, ya que por medio de la imagen que acerca y hace semejantes a los objetos distantes u opuestos, el poeta puede decir que esto sea parecido a aquello. La poética de Aristóteles ha sufrido muchas críticas, solo que, contra lo que uno se sentiría inclinado a pensar instintivamente, lo que nos resulta insuficiente no es tanto el concepto de reproducción imitativa como su idea de la metáfora, y sobre todo su noción de naturaleza. Según explica García Vaca en su introducción a la poética, comillas, imitar no significa ponerse a copiar un original, sino toda acción cuyo efecto es una presencialización, cierro comillas. Y el efecto de tal imitación, comillas, que al pie de la letra no copia nada, será un objeto original y nunca visto o nunca oído, como una sinfonía o una sonata, cierro comillas. Más, ¿de dónde saca el poeta esos objetos vistos, nunca vistos ni oídos? El modelo del poeta es la naturaleza paradigma y fuente de inspiración para todos los griegos, con más razón que al de Solá y sus discípulos se puede llamar naturalista al arte griego. Pues bien, una de las cosas que nos distinguen de los griegos es nuestra concepción de la naturaleza. Nosotros no sabemos cómo es, ni cuál es su figura, si alguna tiene. La naturaleza ha dejado de ser algo animado, un todo orgánico y dueño de una forma. No es ni siquiera un objeto, porque la idea misma de objeto ha perdido su antigua consistencia. Si la noción de causa está en entredicho, ¿cómo no va a estarlo la de naturaleza con sus cuatro causas? Tampoco sabemos en dónde termina lo natural y empieza lo humano. El hombre, desde hace siglos, ha dejado de ser natural. Unos lo conciben como un haz de impulsos y reflejos, esto es, como un animal superior. Otros han transformado a este animal en una serie de respuestas a estímulos dados, es decir, en un ente cuya conducta es previsible y cuyas reacciones no son diversas a las de un aparato. Para la cibernética el hombre se conduce como una máquina. En el extremo opuesto se encuentran los que nos conciben como entes históricos, sin más continuidad que la del cambio. No es eso todo. Naturaleza e historia se han vuelto términos incompatibles, al revés de lo que ocurría entre los griegos. Si el hombre es un animal o una máquina, no veo cómo pueda ser un ente político, a no ser reduciendo la política a una rama de la biología o de la física, y el inversa, si es histórico, no es natural ni mecánico. Así pues, lo que nos parece extraño y caduco, como muy bien observa García Vaca, no es la poética aristotélica, sino su ontología. La naturaleza no puede ser un modelo para nosotros, porque el término ha perdido toda consistencia. No menos insatisfactoria parece ser la idea aristotélica de la metáfora,
Para Aristóteles la poesía ocupa un lugar intermedio entre la historia y la filosofía. La primera reina sobre los hechos, la segunda rige el mundo de lo necesario. Entre ambos extremos la poesía se ofrece como lo optativo. No es oficio del poeta, dice García Vaca, contar las cosas como sucedieron, sino cuál desearíamos que hubiesen sucedido. El reino de la poesía es el ojalá. El poeta es el varón de los deseos. En efecto, la poesía es deseo, mas ese deseo no se articula en lo posible ni en lo verosímil. La imagen no es lo imposible verosímil, deseo de imposibles. La poesía es hambre de realidad. El deseo aspira siempre a suprimir las distancias, según se ve en el deseo por excelencia, el impulso amoroso. La imagen es el puente que tiende el deseo entre el hombre y la realidad. El mundo del ojalá es la imagen por comparación y semejanza, y su principal vehículo es la palabra como, esto es, como aquello. Pero hay otra metáfora que suprime el cómo y dice, esto es aquello. En ella el deseo, en acción, no compara ni muestra semejanzas, sino que revela y más provoca la identidad última de objetos que nos parecían irreductibles. Entonces, ¿en qué sentido nos parece verdadera la idea de Aristóteles? En el ser la poesía una reproducción imitativa. Si se entiende por esto que el poeta recrea arquetipos, en la acepción más antigua de la palabra, modelos, mitos. Aún el poeta lírico, al recrear su experiencia, convoca a un pasado que es un futuro. No es paradoja afirmar que el poeta, como los niños, los primitivos y en suma, como todos los hombres, cuando dan rienda suelta a su tendencia más profunda y natural, es un imitador de profesión. Esa imitación es creación original, evocación, resurrección y recreación de algo que está en el origen de los tiempos y en el fondo de cada hombre, algo que se confunde con el tiempo mismo y con nosotros, y que siendo de todos es también único y singular. El ritmo poético es la actualización de ese pasado que es un futuro, que es un presente, nosotros mismos. La frase poética es tiempo vivo, concreto. Es ritmo, tiempo original, perpetuándose, perpetuamente recreándose. Continuo renacer y remorir y renacer de nuevo. La unidad de la frase, que en la prosa se da por el sentido-significación, en el poema se logra por gracia del ritmo. La coherencia poética, por tanto, debe ser de orden distinto a la prosa. La frase rítmica nos lleva así al examen de su sentido. Sin embargo, antes de estudiar cómo se logra la unidad significativa de la frase poética, es necesario ver de más cerca las relaciones entre verso y prosa. Bien, esto es Octavio Paz, el arpa y la lira, la parte del ritmo. Se dan cuenta, no es solo contar, hay otra cosa que está jugando allí, mucho más perenne. Está esa figura del instante que aparece y desaparece. Bien, recuerden suscribirse y comentar, porque esto no es otra cosa que una conversa que comenzó hace tiempo, en la cual nos sumamos nosotros. Me sumo yo y a partir de esto se suman ustedes. Y seguimos en esta vieja y divina conversa en torno al ritmo y esa cosa ausente que se hace presente. Me gusta la imagen de instante, ritmo, instante, por su fugacidad. Aquí estoy buscándome. Okay. Bueno, estamos en Caricuao, Nelson López. Deben ser como las 2 de la mañana.